damos la bienvenida. Lo que puedes aprender en este curso te puede ayudar en tu vida profesional. Es muy fácil porque está diseñado para que aprendas de manera sencilla y rápida. Solo debes ver los videos de cada módulo y resolver las evaluaciones correspondientes. Es importante tomes nota de las indicaciones que te daremos, ya que debes ver completamente el video y al término debes responder una evaluación. El video puedes verlo tantas veces como creas necesario. Sin embargo, la evaluación solo una vez podrás ingresar a responderla. Una vez que inicias no podrás detenerla o posponerla. Por lo que observa detenidamente el video y cuando estés listo responde la evaluación. Una vez que concluyas tu evaluación, dale a enviar para que sea calificada. Entonces estarás listo para ver el video del siguiente módulo y responder la siguiente evaluación. Al término de los módulos y sus evaluaciones, tus resultados serán promediados, lo que determinará si aprobaste el curso. La calificación aprobatoria debe ser mayor o igual a 8. Bien, es momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 1 de 5 y sigue las indicaciones antes dadas. Hola, ¿cómo están? Soy el maestro Pedro Escamilla Hernández y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema los derechos humanos en la función policial. Sin duda alguna es un tema muy relevante para la actividad profesional de ustedes, a pesar de que este tema es muy polémico cuando se presenta en algún cuerpo de seguridad, y lo entiendo, porque la función que ustedes realizan es fundamental, es básica para el respeto y protección de estos derechos humanos. Sin la actividad, sin los derechos humanos, no se entendería pues la seguridad. Incluso la seguridad misma es un derecho humano. En muchas ocasiones se piensa que las instituciones protectoras de derechos humanos y los derechos humanos son lo mismo. Y ahí surge una confusión bien importante que habrá que dilucidarla. Las instituciones protectoras de derechos humanos son esos organismos federales, estatales o municipales que protegen, respetan y garantizan estas prerrogativas. Esto es, también hay organismos no gubernamentales que se organizan perfectamente para poder respetar estos derechos. Bien. Sin embargo, estas son instituciones que se dicen que protegen los derechos humanos, pero los derechos humanos son cosas diferentes y en muchas ocasiones en los cuerpos de seguridad no queremos saber nada de los derechos humanos y decimos, los derechos humanos protegen delincuentes, los derechos humanos me impiden realizar mi actividad, los derechos humanos, cuando en realidad no nos estamos ni siquiera refiriendo a los derechos humanos, nos estamos refiriendo en muchas ocasiones y de manera errónea a estas instituciones protectoras de derechos humanos. Yo quiero que garanticemos en estas reflexiones que generemos claramente la diferencia. Las instituciones protectoras de derechos humanos son estas que explicaba. Y la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad, el nombre, la salud, la educación, estos son los derechos humanos. Entonces, efectivamente, compañeras y compañeros policías, estos derechos humanos protegen a todas las personas, porque a través de ellas se concretan las exigencias de dignidad, sin las cuales no se puede vivir como persona. Y estos son las instituciones que hacen o protegen estos derechos. Hay en muchas ocasiones donde las instituciones pueden fallar, pero no los derechos humanos. Hay instituciones que también tienen ciertas tendencias, ciertos intereses, por supuesto, pero estos no son los derechos humanos. Entonces, tenemos que entender con claridad que existe una senda diferencia entre las instituciones protectoras de derechos humanos y los derechos humanos. Entonces, la primera reflexión que yo dejaría es, cuando nos referimos a los derechos humanos, son a estas prerrogativas básicas sin las cuales el ser humano realizaría su actividad propia,
de una manera muy difícil. Su libertad no la ejercería como tal, porque necesita para ejercer la libertad, necesita para ejercer la dignidad concreta estas exigencias, estas prerrogativas, estos derechos humanos que tiene toda persona por el solo hecho de serlo. Voy a referirme quizás a esta segunda reflexión y voy a poner ahí el dedo en la llaga y quizás con el ánimo de generar discusión. En muchas ocasiones se dice, los policías, ciertos grupos de policías o en ciertas instituciones dicen que los derechos humanos protegen delincuentes, impiden realizar nuestra actividad. Los derechos humanos no nos dejan actuar como tal. Situación errónea. Y entonces dice el policía, yo no comulgo con derechos humanos, yo no quiero tomar cursos de esta naturaleza, yo no quiero que me instruyan en materia de derechos humanos. Y entonces se cierra y no recibe más capacitación en materia de derechos humanos, sabiendo, ¿verdad?, que la esencia fundamental de su trabajo son estos derechos humanos. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Miren ustedes, un policía cuando se uniforma y sale a servicio, sale incluso a entregar la vida o la integridad para proteger la vida, la integridad, los bienes, las propiedades de terceras personas. Se uniforma y si alguien está en peligro, alguien tiene un peligro inminente para su vida, el policía lo protege. Para eso trae su arma y se le dota de equipamiento. Y no va a interesar arriesgar, dar su vida, ofrendar su vida para poder rescatar o para poder salvar la vida de otros. Protege la vida. Si alguien está en peligro, su integridad o su libertad está en peligro de alguien, el policía actúa de inmediato. Y el policía actúa para preservar esa integridad o incluso esa libertad que se pretende restringir. El policía también está al tanto para proteger los intereses de las personas, para proteger incluso sus bienes, para proteger sus bienes en el sentido más amplio, ¿verdad?, para proteger incluso la propia esencia de la persona. Esto es, entonces, el policía lo que va a hacer en la función concreta va a proteger la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad, ¿verdad?, de las personas. ¿Y qué es esto? Son derechos humanos. Por tanto, me atrevo a decir que la idea concreta del policía es el respeto de estas prerrogativas. El policía está siempre al tanto para que estos derechos fundamentales se respeten, se protejan, se garantizan y se promuevan. El policía es un garante absoluto de que los derechos humanos se respeten. Es un garante siempre de que los derechos humanos se protejan y es un garante siempre de que se promuevan, ¿verdad? Garantiza estos derechos los policías en servicio. Por tanto, cuando decimos yo no comulgo con los derechos humanos son esos elementos que me impiden realizar mi trabajo, pues habrá que reflexionar, compañeras y compañeros, porque en realidad con toda incluso la proporción guardada, yo me atrevo a decir que el policía es un obusman. La esencia fundamental es el respeto, es la protección, es la garantía de esos derechos humanos. Ustedes, si la obligación concreta es esa, entonces no podemos decir que no comulgamos con los derechos humanos, porque los derechos humanos es lo que salimos a proteger día a día en nuestra actividad diaria. Por tanto, voy entonces a concretizar estos dos temas que quizás nos permitan poder ir entendiendo y desmenuzando los temas que más adelante vamos a ver. Entonces, los derechos humanos, ¿verdad?, es diferente a las instituciones protectoras de derechos humanos. Vamos a quitarle todo ese peso, esa carga a estas instituciones y vamos a ver que la vida, libertad, seguridad y propiedad, esos son los derechos humanos y esto es lo que protegen ustedes en su día a día.
estos elementos fundamentales. Es por eso que me atreví a decir que ustedes realmente son un ombudsman, ustedes son unos protectores, son elementos fundamentales para que estas prerrogativas permanezcan y se respeten. Importantísimo. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ahora dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a promover, a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos. Da elementos concretos, le dice al policía: a ver, policía, tú eres una autoridad, pues debes de respetar los derechos humanos, no debes violentar estos derechos, debes de proteger estos derechos fundamentales en tu actividad diaria. Al realizar tu actividad concreta como servidor público, siempre debes estar dispuesto a proteger estas prerrogativas fundamentales, pero también debes de garantizarlos, debes de garantizar que no se vulneren, que no se violenten estos derechos, y también debes de promover estos derechos. Con tu actuación debes de promover siempre el respeto y absoluto a estas prerrogativas fundamentales. Estas prerrogativas fundamentales son elemento básico para poder entender la actividad concreta que realizan estos servidores públicos y que realizamos nosotros en nuestra actividad diaria. También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala que estas prerrogativas se deben de respetar de conformidad con ciertos principios. Y nos dice, primeramente, el principio de universalidad. Y dice, ¿por qué el principio de universalidad? Porque los derechos humanos pertenecen a todos los seres humanos, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, sin importar sus condiciones. Esto es, sin importar las condiciones. En México se discrimina muchísimo, pero estos derechos debemos entender que son universales. No me importa si es alguien de un grupo, de un cuerpo o de una formación distinta. Esto es, mire, no me importa si es de un pueblo o una comunidad indígena. Él tiene derechos humanos porque son universales y hay que hacérselos valer. Hay que respetarlos, hay que respetar estas tradiciones, hay que respetar estos grupos, hay que respetar nuestros orígenes. Nos sentimos a veces orgullosos de ser mexicanos. Y cuando tenemos al frente a una persona de estos pueblos o comunidades, no lo respetamos como tal. Nosotros como autoridad debemos garantizar, protegerle estos derechos, porque los derechos son universales. Si tenemos y alguien nos pide apoyo y que es de la comunidad LGBTTI+, debemos de respetarle siempre estas prerrogativas fundamentales, más allá de cualquier idea personal, porque nos requiere, porque tenemos que hacerle vigentes estos derechos. Si es una mujer, por supuesto, y nos pide apoyo y nos pide auxilio, no tenemos por qué prejuzgar, porque es una víctima, y no tenemos que decir, y tenemos que darle el derecho, ¿verdad? Y creer en ella. Y si nos pide el apoyo, tenemos que estar ahí, tenemos que siempre, porque son universales los derechos. Si es un menor de edad, si es una persona de la tercera edad, si es un niño, por supuesto. Tenemos a todos estos grupos que protegerlos siempre. Los derechos humanos, si es un afro-mexicano, no importa el color de piel, tenemos que protegerlos. Son universales para todas las personas. Tenemos que desprendernos de nuestros prejuicios, nosotros policías, y tenemos que respetar y proteger y sentirnos realmente como verdaderos servidores públicos, como ombudsman, protectores de estos grupos que nos necesitan. Los derechos humanos también son indivisibles, no se pueden dividir, ¿no? Están interconectados estos derechos. No se puede respetar un derecho con menoscabo o con perjuicio de otro. Hay algunas ideas que dicen que cuando hablamos de las generaciones se vulnera estos principios de indivisibilidad e interdependencia. Bien, siempre debemos respetar estos derechos. No se le puede respetar a alguien, no te preocupes, mira, no te doy el derecho humano a la dignidad, no te doy el derecho humano a la salud, pero cuando tengas un juicio va a ser un juicio justo. No,
son indivisibles. Debo dar todos en cada uno de estos derechos. Los necesito para vivir en dignidad, los necesito para vivir como ser humano, los necesito para poder verdaderamente entender la actividad concreta que me toca realizar. Y entonces no me puedo convertir en un ser o un agente moralmente autónomo si no me respetan estas prerrogativas. No puede ser, los derechos humanos tienen que ver con esto fundamentalmente, con que yo me convierta en un agente moralmente autónomo, que pueda tomar mis propias determinaciones. Siguiente, los derechos humanos son interdependientes. Esto es, el goce de un derecho humano depende del respeto de otro. Siempre, por ejemplo, para poder gozar de la libertad de tránsito, se debe gozar también de la libertad personal. No se puede gozar de la libertad de tránsito, decir, bueno, goza de la libertad de tránsito, pero ¿qué crees que no gozas de la libertad personal? Pues no, son interdependientes, van conectados perfectamente y progresivos. Esta progresividad de los derechos humanos tiene que ver con el respeto, la mejora, lo que se ha avanzado de manera importante para poder proteger estas prerrogativas. Y me refiero a esto, cómo se ha ido avanzando justamente en todos los derechos. Anteriormente, recordemos, por ejemplo, el derecho al voto, el sufragio universal. Para llegar a él, primero, no todos tenían derecho a votar. Los que tenían derecho a votar justamente eran primero los que sabían leer y escribir. Era un elemento importante. Segundo, las mujeres no tenían derecho. Y estos derechos, ¿verdad? O los terratenientes. Pero estos derechos han ido evolucionando y ahora las mujeres pueden votar. Por supuesto que es un derecho que se ha tardado, sin embargo, bueno, van evolucionando, van avanzando estos derechos, siempre en beneficio de las personas. Van estos derechos siendo más protectores, por supuesto, cada día. Y esto es un elemento importante para decirles, para convertirnos en personas, en seres humanos moralmente autónomos, que podamos decidir, que podamos plantear, que podamos reflexionar. Si hay una afectación a nuestra dignidad, no hay un perjuicio en este sentido. Bien, entonces los derechos humanos son universales, son indivisibles, son interdependientes y son progresivos. Estas características concretas las consagra nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso me permito recordarles estos elementos que son base para poder entender estos derechos. Pero si acaso esto no es lo suficientemente sólido, nuestra Constitución en el artículo 1, al que nos vamos a referir también más adelante para poderlo analizar, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos. Esto es, máxime tratándose de un policía, un servidor público de las características de ustedes, un servidor público que el elemento fundamental con el que trata es siempre la gente y es el primer elemento del Estado allá afuera. Entonces deben de protegerlos, siempre proteger los derechos humanos. No pueden estar, yo protejo unos pero estos no los protejo porque no comulgo con ellos. Proteger todos los derechos humanos es una obligación incluso constitucional. Deben de respetar todos los derechos: la vida, libertad, seguridad, propiedad, no discriminación, libertad, etc. Bien. Tercero, importantísimo, promover los derechos humanos y garantizar, el cuarto, garantizar los derechos humanos. Fíjense, garantizar los derechos humanos, garantizar que se respeten estas prerrogativas, pero también promover estos elementos fundamentales, estos derechos fundamentales. Entonces tenemos que todas las autoridades, incluyendo los policías del Estado de México, deben de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Vaya, si estábamos antes con algunas dudas en materia de derechos humanos, no hay duda.
la Constitución nos obliga ya concretamente, ustedes son una autoridad, ¿verdad? Y que debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Siempre. ¿Cuál es la importancia de estas prerrogativas? ¿Cuál es el elemento fundamental? ¿Por qué los derechos humanos? Miren, sin el respeto a los derechos humanos no nos permite ser agentes moralmente autónomos y no tenemos capacidad para poder tomar nuestras propias decisiones. El principio justamente de dignidad tiene que ver con eso, tiene que ver con que yo elija lo que yo quiero, ¿verdad? En el ámbito apegado o en el ámbito del derecho, que yo opine sin hacer propaganda, sin afectar derechos de terceros, lo que yo crea, que yo lea, que yo me case con quien quiera. Imagínense ustedes, usted se va a casar con tal persona. Ay, espérate, mi derecho humano a elegir con quién me caso, con quién comparto mi vida, que me diga qué religión voy a profesar. Recuérdense que la Constitución de 1814 nos decía que se tenía que profesar la religión católica, apostólica y romana. Y entonces nos inducía, bueno, es un elemento para entender cómo van evolucionando estos derechos humanos, sin lugar a duda. Ahora tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de poder elegir la religión que nosotros, deseemos, la religión que a nosotros nos guste. Nosotros también podemos definir y aclarar, escoger en dónde queremos vivir, determinar qué queremos leer. Pero también tenemos que estar protegidos, por supuesto, por ciertas prerrogativas del Estado, y para esto el Estado nos debe proveer educación, nos debe proveer salud, nos debe proveer, por supuesto, igualdad entre las personas. Yo creo que es un elemento. Sin estos elementos no podemos desarrollar nuestros ideales de existencia y nuestro propio modelo de vida. Si nosotros no tenemos esos elementos para poder elegir, si como decía Hobbes, no sé si recuerdan por ahí Hobbes, que habla del famoso Leviatán, ese Leviatán que decía el hombre es el lobo del hombre. Si no tenemos y dice Hobbes, hay que crear un Estado, pero un Estado que nos proteja y que impida los abusos del más fuerte, del más fuerte al más débil. Si tenemos esta serie de abusos, nos impide, por supuesto, poder ser agentes moralmente autónomos. Y si no podemos ser agentes moralmente autónomos, entonces nuestro modelo de vida, incluso los ideales de nuestra propia existencia, qué queremos ser, a dónde queremos llegar, qué queremos desarrollar, no existirían como tal. ¿Qué modelo, hacia dónde quiero ir? ¿Verdad? ¿Qué quiero incluso profesar? ¿A qué me quiero dedicar? Esta es parte de estas libertades fundamentales que gozamos en un Estado democrático de derecho y que en México han ido evolucionando estas prerrogativas fundamentales. Fíjense, yo incluso diría que el poder escoger, el poder elegir, el poder definir lo que uno quiere, pues nos convierten en mejores personas, ¿verdad? Y las mejores personas pues generen mejores sociedades. Yo sí pienso, sí considero que para los policías, para los servidores públicos, como todas y todos ustedes, sobre todo en una entidad con tantas problemáticas, pues es importante que conozcan, es importante que respeten, es importante que incluso garanticen y promuevan estos derechos y no generen impunidad. Miren, compañeras y compañeros, en muchas ocasiones
cuando ustedes realizan su actividad, aún arriesgando su propia vida, y a alguien se le hace fácil vulnerar estos derechos, ese alguien está convirtiéndose en un elemento que impide que se aplique la justicia. Y me refiero a que impide que se aplique la justicia bajo la siguiente tesitura y con la proporción guardada. Fíjense, en muchas ocasiones se detiene a una persona. Ha cometido conductas delictivas que vulneran los derechos de la sociedad. Pero a alguien se le hace fácil, una vez detenido, vulnerar las prerrogativas fundamentales, afectar sus derechos, violentar la ley, sin importarle nada. Una vez que lo presenta, que se integra a la carpeta de investigación y es puesto a disposición del Ministerio Público, al realizarle las evaluaciones médicas y determinan que esta persona fue torturada, o bien si el Ministerio Público no lo quiere advertir, el juez sí, y esta persona, al momento que presenta estas características, es inmediatamente puesta en libertad. ¿Y dónde quedó el esfuerzo de todo el grupo? ¿Dónde quedó el trabajo en equipo que tendríamos que haber realizado? Yo considero, por ende, que estos derechos deben siempre protegerse, respetarse y difundirse por parte de nosotros. Concretamente, sintetizando lo que hemos reflexionado en este espacio. No es lo mismo hablar de instituciones protectoras que de derechos humanos. Son cosas diferentes. Una son el elemento claro para proteger a los derechos. Pero dentro de estas instituciones protectoras me atrevo a decir que está la policía del Estado de México. Siguiente, para poder ser personas moralmente libres necesitamos gozar de estas prerrogativas. Y estas prerrogativas, ¿verdad?, son universales, son indivisibles, son interdependientes y son progresivos. ¿Sí? Y como autoridad, como policías, tenemos la obligación siempre de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos. En consecuencia, el Estado siempre debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier daño o violación a estos derechos humanos. Muchísimas gracias por esta primera reflexión. Ha terminado el video 1 de 5. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicias a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla. Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes.